Mientras pues cantaba los cantos, hermano Emerson ahí pues cantaba un canto acerca de lo que es del Cordero. Primera de Juan 1:29, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el pasaje que él leyó. Exactamente, pues quiero hablar el día de hoy de algunas similitudes. Quiero que pongan atención de algunas similitudes del Cordero Pascual en referencia a Cristo. Algunas similitudes del Cordero Pascual en referencia a Cristo. Hablaba con una de las hermanas que decíamos que si alguno pues si el pueblo de Israel tan siquiera estudiara un poco acerca del Cordero, qué significaba el Cordero Pascual, y estudiara lo que Cristo, las profecías que se cumplieron en Jesús, entonces ellos pues tuvieran un poco más de luz y se darían cuenta que sí están equivocados. El Cordero Pascual, eso es lo que quiero ver, las similitudes que tenía este Cordero en el Antiguo Testamento con Cristo, relacionado con Cristo en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver que es exactamente lo mismo, solamente que aquello era algo figurado, con Cristo era algo literal. La Biblia dice, en Juan 1 dice que aquel verbo, dice que un día se hizo carne, y dice que habitó con nosotros, y que dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que pasó? O sea, ese Dios que en el antiguo tiempo nadie le conocía, que nadie le vio, dice Juan que dice que se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne y habitó con cada uno de nosotros, y que vimos su gloria. Pero en este caso, pues, el tema le he titulado Mirando a Jesús en el Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Mirando a Jesús en el Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Cuando cantamos Cordero, y empezamos a decir que ha venido, que nos ha quitado nuestros pecados, y a veces no entendemos por qué un Cordero, y por qué Juan el Bautista también dice que él era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. ¿Por qué Juan hace esta referencia? Juan hace referencia porque los judíos estaban bien familiarizados con el Cordero Pascual. Ellos hacían este sacrificio año a año. Lo hacían en un tiempo estipulado, y lo hacía ¿para qué? Para expiar el pecado, porque el pueblo era pecador. Entonces Dios se lo había determinado que tenían que hacerlo, pero Dios les dio reglas de qué manera las podían hacer. La naturaleza simbólica del Cordero y Jesús en Éxodo 12:3 y 1 Corintios 5:7. Hermano, les voy a pedir a todos, pues prácticamente casi a todos, que hoy vamos a leer, pero pues ahorita son las 6:51, pero que vamos a leer bastantes pasajes, porque quiero que comparemos pasajes del Antiguo Testamento, y vamos a comparar pasajes del Nuevo Testamento, para que miremos las similitudes que había. Por ejemplo, vamos a empezar aquí, Éxodo 12:3, y quiero que hermana Cindy ya vaya buscando 1 Corintios 5:7, y hermana Kenia, Isaías 9:6, mi esposa, 1 de Pedro 1:19, hermana Luz, Hebreos 12:14 al 17, y aquí de ahí le voy a ir dando yo, pero quiero que miremos Éxodo 12:3, y miremos la naturaleza simbólica del Cordero y Jesús, mirándolo desde la perspectiva de estos dos pasajes. Mire que dice el versículo 3, pero me va a tocar leer aquí porque dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Ahora miremos lo que dice la que le di el pasaje, hermana Cindy. 1 Corintios 5:7. Como se hace levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Mire, ahí está la primera similitud. Éxodo nos habla de qué dice, Éxodo 12:3, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, Pablo dice que nuestro cordero
ya ha sido sacrificado por nosotros. Ahora, en el antiguo tiempo ellos se tenían que buscar según la familia, según el número, un cordero para el sacrificio. En el Nuevo Testamento Pablo nos dice que nuestro cordero ya ha sido sacrificado. Esa es la similitud. Ahora quiero que miremos y aquí sí vamos a... Dice, ¿cómo debía ser? Y aquí es donde vamos a entrar. ¿Cómo debía ser un cordero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Por decir las similitudes, ¿cómo tenía que ser el cordero? Y dice Éxodo 12:5 y después el que le dice ahí a 9:6 me lo lee. Dice que el cordero debía de ser, número uno, tenía que ser macho y tenía que ser de 1 año, o sea, un niño, algo pequeño, el niño. O sea, eso que de 1 año, mire lo que dice Éxodo 12:5 y dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora mire lo que dice Isaías 9:6. Algo fuerte leamos, sí, para que escuchemos los demás. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora dice usted, ¿de dónde está la similitud aquí? En lo que dice Isaías, debe de ser un niño, porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido. Jesús pudo haber venido adulto, ¿sí o no? Él pudo haber venido de 33 años, pudo haber venido de 20 años, pero ¿sabe qué? Dios dijo, no, debe de ser un niño, debe ser pequeño, debe de nacer como todos los humanos, niño. ¿Por qué? Porque el cordero pascual que se sacrificaba en el Antiguo Testamento tenía que ser también de 1 año. O sea, tenía que ser un cordero pequeño, no un cordero adulto. No se podía sacrificar un cordero adulto, sino que tenía que ser un cordero recién nacido. Número 2, el cordero tenía que ser sin defectos, sin defectos. Es por eso que estamos viendo a Jesús. Miremos, y ya se va preparando el que le di, Primera de Pedro 1:19. Yo primero leo Éxodo 12:5 y dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Ahora mire lo que dice Primera de Pedro. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren, Pedro dice como un cordero sin mancha, o sea, el Nuevo Testamento lo corrobora que Cristo no tenía absolutamente manchas. Así como aquel cordero del Antiguo Testamento no tenía que tener, por decir, un ojo magullado, un ojo tuerto, o estar magullado, estar golpeado. Él tenía que estar intacto para poder ser sacrificado. No podían sacrificar un cordero que estuviera enfermo. Entonces es lo mismo con Cristo, dice Pedro, un cordero sin defecto, una sangre preciosa. Era algo sin defecto, así tenía que ser el cordero. Debía ser tomado del rebaño. O sea, cuando se dice tomado del rebaño, no podía ser tomado de cualquier lado, de cualquier tribu. No, del rebaño es, por decir, de los mismos que están ahí. O sea, por decir, por eso es que él era judío. Por eso es que los mormones dicen que Jesús era americano. No, no concuerda, porque el cordero tenía que ser tomado del rebaño, o sea, de su misma gente, de su mismo pueblo. Mire lo que dice Éxodo 12:5. Y se alista el que le dio otro pasaje, Hebreos 12, 14 al 17. Dice el 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, o sea, del rebaño. No vayas a, como que dice, no puedes ir a comprarlo a otro lugar. No, lo vas a tomar de los que ya están, de los que tú crías ahí, de tu rebaño. No puedes ir a comprarte uno por aparte, porque ahora miremos lo que dice Hebreos 12, 14 al 17. Hebreos 12, 14 al 17. Pedir la paz con todos y la santidad con la palabra de liberación. Mirando bien que ninguno falte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura por perturbe, y por ella sean muchos contaminados. Que ninguno sea fornicario o contrario como Esaú, que conduzca de lealtad de Dios con ventura. Porque ya sabéis que aún después de ser revelada la bendición, fue reprobado, que no hay un lugar de la arrepentimiento, aunque lo procuró con años. No sé si fue que me equivoqué
O ese es Hebreos 12:14. Pues entonces fue que yo me equivoqué. Porque aquí tengo Hebreos 12:14. Bueno, debía ser seleccionado previamente, o sea, no podía ir al montón de un solo, no. Dice que tenía que ser seleccionado previamente. Después le voy a dar el pasaje, por último, lo voy a volver a buscar. Tenía que ser seleccionado previamente. Mire lo que dice Éxodo 12:3 y alguien que me lea primera de Pedro 2:4 después, me lo lea Emerson. Y dice Éxodo 12:3 y dice: hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora miremos lo que dice el otro pasaje, 1 de Pedro 2:4. Ajá. Para dedicarnos como a la piedra viva, renovada cierto de los hombres, pero escogida de Dios y preciosa. Aquí dice que escogida, o sea, debía ser seleccionado. No es que por decir si les tocaba a ellos, dicen: hoy es el día de la expiación, vamos y busquemos un cordero. No sabían si este cordero estaba sin defectos, no sabía si este cordero era adecuado, no. Debía ser seleccionado previamente, o sea, con anticipación. Así fue Cristo. Cristo fue escogido para este propósito. Cristo fue escogido previamente para ese propósito. Debía ser examinado por días, o sea, tenía que ser bien examinado. Hermana Luz, léame Juan 18:38 y hermano George Juan 8:46 y yo leo Éxodo 12:6. Y dice: y lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Recuerde que debía ser examinado por 4 días, dice aquí, pero debe ser examinado con anticipación. Ahora, el pasaje que les di. Ajá. Tal vez no me volví a equivocar con hermana Luz. Dice Pilato: ¿qué es verdad? Y cuando hubo dicho esto, volvió a los judíos y les dijo: yo no haya ninguna parte de bien. Ahí está. ¿Qué pasó? Antes de que Jesús fuera crucificado, Jesús fue examinado. ¿Y sabe qué dijo Pilato? Yo no encuentro ninguna falta en él. O sea, lo halló limpito. Lo examinó y dijo: yo no encuentro ninguna falta en él. O sea, él estaba siendo examinado. Así tenía que ser el cordero, examinado para ver si no tenía defectos, para ver si podía ser. Es lo que dice. Ahora mire lo que dice el otro pasaje que le di a hermano George José. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad. ¿Por qué vosotros no me creéis? Ahí está, o sea, está examinado. ¿Quién lo derá? O sea, no había nadie que se pudiera parar y dijera: él es pecador. No hubo nadie que dice: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? No hay nadie, absolutamente nada. Nadie se podía parar y decir: no, yo le di una falta. Él debía ser examinado. ¿Y quiénes lo examinaron? Primeramente Pilato, y después lo vuelven a examinar y dicen: no, yo no encuentro absolutamente nada en él. Debía ser inmolado por el pueblo, o sea, no tenía que ser inmolado por otras personas, más que por el pueblo. Usted dice: ¿por qué los judíos mataron a Jesús? Porque ellos fueron los que procuraron la muerte. Aunque a la verdad lo crucificaron, por decir, los crucificaron los romanos, porque ellos son los que hacían eso, pero realmente a él es inmolado por su propio pueblo. O sea, ellos lo entregaron y ellos lo mataron prácticamente, y eso es lo que vamos a corroborar. Éxodo 12:6, hermana Cindy, léame Hechos 2:23. Y yo voy a leer Éxodo 12:6. Y mire, dice: y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Eso era lo que se le decía al Cordero Pascual. Dice que lo guardarás, y dice: y lo inmolará toda la congregación de los pueblos de Israel. O sea, no era otro pueblo más que su pueblo, que lo podía inmolar de Israel entre las 2 tardes. Ahora mire lo que dice en el Nuevo Testamento, lo que va a leer hermana Cindy. Hechos 2:23. A este, entregado por determinado consejo y presencia de Dios, por mando de vosotros, que matasteis por manos inicuas, crucificando. Mire, ahí Pedro está haciendo una acusación aquí al pueblo de Israel.
Ustedes lo mataron, dice. Ustedes lo entregaron, fueron ustedes los culpables, ustedes lo mataron. Ahora, ¿por qué lo hicieron ellos? Porque había una profecía que se tenía que cumplir. No lo podía entregar otro, no lo podía matar otro, sino que ese cordero, que era Cristo, lo tenía que matar su propio pueblo. Así es que sí, cuando nosotros decimos, no, que los judíos son malos, que no sé qué, había profecías que se tenían que cumplir. Y esas profecías se cumplieron que a cabalidad. Así como le dicen en Éxodo 12:6, no, lo va a inmolar el pueblo de Israel. Bueno, el cordero a Cristo lo inmolaron su propio pueblo. Debía ser inmolado donde el Señor indicaba, o sea, o donde el Señor puso su nombre. Ahí tenía que ser inmolado. O sea, ¿qué quiere decir? Cristo no podía ser muerto, no podía ser crucificado en un lugar donde el Señor no había determinado. Y aquí lo vamos a, aquí sí, hermano Iván, quiero que me lea Deuteronomios 16:2 y hermana Kenia, léame Lucas 13:33. Deuteronomios 16:2 y Lucas 13:33. Debía ser inmolado donde el Señor puso su nombre, o sea, donde él había determinado. No podía ser muerto en ningún otro lugar, más como lo dice la Biblia. Leamos. Sacrificará la Pascua a Jehová, Dios de la oveja y de las vacas, y Jehová que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. Ahí también, donde él había puesto su nombre. O sea, él no era en cualquier lugar, no dice, lo vas a hacer en el lugar que yo escogiere, donde yo ponga mi nombre. Ahora miren lo que dice el otro pasaje de Lucas. Dice, sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana digan mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Amén. Miren, o sea, él dice, por muchas cosas que pasen, no es posible que un profeta, o sea, yo no puedo morir si no muero en el lugar que Dios, mi Padre, determinó que tengo que morir. Yo debo morir en Jerusalén. O sea, ahí está determinado que ahí tengo que morir. O sea, así, estas son cosas por decir que si las estudiamos así como con lupa, nos damos cuenta de que cómo Jesús se encuentra en ese Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Dice, debía ser inmolado en las 2 tardes. Leamos, hermano George, Marcos 15:34 al 37, y yo voy a leer Éxodo 12:6. Y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ustedes saben a qué hora murió Jesús, ya ahí todos lo conocen. Marcos 15:34 y En la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Miren, aquí está, todos conocen pues la historia cuando él fue inmolado entre las 3 de la tarde, entre el mediodía de las 3 por ahí en la tarde. Entonces, eso nos da una señal de que sí, que él era el cordero. Dice, su sangre debía derramarse. O sea, no solo es que lo iban a golpear. Cuando dice que su sangre debía derramarse, es que su sangre prácticamente tenía que salirse toda. Tenía que ser derramada. Mire lo que dice Éxodo 12:7, dice, y tomará de la sangre y lo pondrá en los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Ahora miremos, hermana Jennifer, léame Lucas 22:20. Lucas 22:20, y se me va alistando Esteban, voy a poner que me lea Juan 19:36. Sí. Asimismo también la copa, después que hubo cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, y por vosotros se derrama. Ahí está, o sea, él está profetizando de qué manera iba a morir. Él está hablando, dijo, no, mi sangre debe derramarse absolutamente toda, porque así está escrito, así como el Cordero Pascual no podían dejar un poco de sangre en el Cordero, tenía que derramarse todita. Entonces él dice, hablando de ese pacto, dice que por vosotros mi sangre va a ser derramada. Otra cosa es que tenía, otra similitud es, no debía ser quebrado ningún hueso de él.
no tenía que ser quebrado ningún hueso de él. Mire lo que dice Éxodo 12:46. Leo yo primero, después hermano Esteban. 12:46 dice: se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Hablando de lo que es el cordero. Ahora mire lo que dice el pasaje que le di a Esteban. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura, hueso no será quebrado de él. Miren, muy claro, dice, hueso no se ha quebrado de él. Entonces, no debía ser comido crudo. El cordero no podía ser comido. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que no tenía que, por decir, a medio vapor, por decir como nos gusta la carne, nosotros decimos, a mí me gusta jugosa, ¿va? Y no, entonces dice, a mí me gusta, no. Dice que el cordero no se podía comer crudo, tenía que estar bien cocido, bien asado. ¿Y cómo lo vamos a corroborar? Miremos Éxodo 12:9 y hermana Kenia, léame primero a los Corintios 11:28 al 29. 11:9 dice... No, Éxodo 12:9 dice: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea, no se podía comer en término medio, ni cocido, tenía que ser bien asado. Ahora miremos lo que dice el pasaje que le da hermana Kenia. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente servir el cuerpo del Señor, y se come y bebe para sí. Ahora, ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver, por decir lo que Pablo dice? Que si no discernimos el cuerpo bien y tomamos lo que es la cena del Señor, que es una referencia a lo que es el cuerpo de Cristo, comemos mal, o sea, comemos indignamente. Así como era malo para los israelitas comerse el cordero y así medio, o sea, crudo, era pecado, para nosotros participar de la mesa del Señor sin discernir lo que estamos haciendo también es pecado. Por eso dice Pablo, tenemos que discernir lo que estamos haciendo, hablando de lo que es el cuerpo de Cristo. O sea, para ellos era lo crudo, para nosotros es no saber discernir. O sea, no, por eso es que no puede cualquier persona participar de la mesa del Señor, porque cuando hacemos esto es que estamos haciendo, por decir, un simulacro del cuerpo de Cristo, que lo estamos comiéndonos el cordero, como en ese tiempo. Entonces debemos saber discernir lo que hacemos. Dice, debía ser asado al fuego, o sea, bien hecho. De Éxodo 12:8 dice, en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas comerán. Hermano Alfonso, léame Salmos 22:14 al 15. Éxodo 12:8 dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Mire lo que dice Salmos 22:14 al 15. Me has rodeado de tus toros, fuertes toros de Bazán me han acercado. Abrieron sobre mí su boca como de otra paz que me tiene. Amén. Léase el otro pasaje, 15. 22:14 y 15. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de los extraños. Como un lienzo se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha vuelto el polvo de la muerte. Amén. O sea, ¿qué está diciendo eso? Lo puso como a prueba. Jesús no esconde nada, dice, todos mis huesos se descoyuntaron, mi lengua se pegó a mi palabra. O sea, fue puesto bien al fuego, bien cocido, bien quemado. Eso fue lo que pasó con Jesús. Debía ser comido con hierbas amargas. O sea, las hierbas amargas era algo del sufrimiento que él iba a pasar. Así se comía el cordero. Un recordatorio de todo el sufrimiento que el pueblo de Israel había pasado en Egipto. O sea, ese era un recordatorio. Cuando se comían esas hierbas, ellos se recordaban todo el sufrimiento. Cuando nosotros pasamos, por decir, por estos tiempos, nos recordamos todo lo que en el mundo pues sufrimos. Entonces así tenía que comerse, dice el cordero, con hierbas amargas. Dice Éxodo 12:8, en la segunda parte dice, con hierbas amargas lo comerás.
Miremos lo que dice Zacarías 12:10. Emerson, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Sí, si yo vengo y les pregunto a ustedes, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, que se hace bueno, el pastor siempre lo hace una vez al año para allá por lo que es la Semana Santa, ¿va? Ese es un recordatorio de todo el sufrimiento de lo que pasó Jesús. Entonces él dice, me mirarán, o sea, me mirarán y van a llorar, o sea, van a llorar, o sea, les va a doler. Nosotros venimos y tomamos la cena del Señor y ni siquiera nos recordamos todo el sufrimiento que pasó Jesús. Y a veces lo hacemos solo por decir, no, es que la quiero hacer. No, debe de ser algo por decir, hasta deberían haber lágrimas en nuestros ojos del acto que se está haciendo. Las hierbas amargas era algo espantoso para comerlos para ellos, pero Dios lo hacía de esta manera solo para que se recordaran todo su sufrimiento que habían pasado en Egipto. Todo ese sufrimiento. No era por otra razón que lo hacía él. Otra razón era, debía ser comido a prisa, o sea, rápido. Éxodo 12:11 dice, y lo comerás así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Y quiero que miremos otro pasaje en lo que Hebreos 6:18. Y quiero que hermano Yor me ayude con Hebreos 6:18, hablando, debe ser comido a prisa, o sea, rápido. No podían dejarlo para el otro día, debía ser comido esa misma tarde o esa misma noche. Éxodo 12:11 y ahora Hebreos 6:18. Hebreos 6:18. Sí. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios mienta, tengamos un cortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí está. Ahora la palabra clave ahí es la palabra asirnos. Asirnos significa tomarlo rápidamente, estar rápido, presto. O sea, hay puesto una esperanza, dice el Señor, debes igual. Como este cordero se tenía que comer deprisa, por decir, no se podía dejar para otro día. Nosotros también dice que tenemos una esperanza, pero que debemos ¿qué? Tomarlo rápido. No debemos de estar pensando, por decir, hacer una decisión por Cristo. No, debe ser algo rápido. Este es bien importante. Dice que debía ser comido calzado, con los pies calzados. O sea, no se podía comer descalzo. Mire lo que dice Éxodo 12:11. Dice, y comeréis así ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Dice que tenía que comerse, pero calzado, no sin zapatos, tiene que estar calzado. Ahora, ¿cómo lo podemos ver en el Nuevo Testamento? Efesios 6:15, le damos hermana Kenia, Efesios 6:15. Efesios 6:15 y hermana Cindy me lee Apocalipsis 3:20 y hermana Migdalia Efesios 3:17, cuando se los pida ahí. Apocalipsis 3:20 y Efesios 3:17, mientras hermana Kenia me lee Efesios 6:15. Sí, mire, aquí dice que tenía que, para poderse comer ese cordero, dice que tenía que estar con los pies calzados. Aquí en el Nuevo Testamento, Pablo nos llama a que nos pongamos esa armadura. Y una de las partes de la armadura es que dice que tenemos que ponernos nuestro calzado. ¿Prestos para qué? Para el evangelio. O sea, está hablando de qué? Está hablando de la gran comisión prácticamente. Está hablando de prepararse, de tener los pies protegidos. No podía, así como ellos no se podía comer ese cordero descalzo, nosotros también, Pablo nos dice que nos pongamos esa armadura. Que nos pongamos la armadura para que nuestros pies no estén descalzos. Y por último, debía comerse no sacado fuera de la casa, o sea, no fuera de casa. Tenía que ser en un lugar, en casa. No tenía, dice, debía comerse en casa. Y mire lo que dice, voy a leer Éxodo 12:46 primero, antes de que las hermanas me ayuden. Dice Éxodo 12:46, se comerá en una casa
y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Ahora miren lo que dice Efesios 3:17 primero. Que more Cristo por la fe en nuestros corazones para que, arraigados y fundados en amor. Mire, está hablando de morar en nuestros corazones, o sea, tenerlo a Él, estar con Él. No podemos ser partícipes por decir, vamos a participar del Cordero y Cristo no mora en nosotros. Por eso los del mundo no pueden participar. Mire que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren, Jesús está haciendo que la invitación dice, ve, tú no puedes ser partícipe de esto, de lo que es el Cordero, si me tenés afuera, si yo no soy parte de tu vida. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Y Él habla de qué? De comer una cena. Pero no podemos decir, vamos a participar del Cordero y tenemos a Jesús detrás de la puerta tocándolo. Tenía que comerse en casa, o sea, teníamos que invitarlo a Él. Teníamos que hacerlo parte de nosotros. Pero si nosotros, ¿qué hacemos? No, sí, yo soy partícipe, pero lo tenemos afuera y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo voy a entrar y voy a cenar con Él y Él conmigo. Pregunto a ustedes, ¿está Jesús fuera de sus corazones? Si está Jesús fuera de sus corazones, pues déjenme decir que Él está llamando que le abra. Este mensaje quería compartirlo con ustedes. Yo sé que ustedes conocían muchas cosas de lo que esas similitudes del Cordero Pascual, cómo se hacía y lo que es en el Nuevo Testamento. Son similitudes de que eso corrobora lo que Jesús es en realidad. Mucha gente sinceramente solo decimos, si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero realmente no entendemos que por qué el Señor dice que Él es el Cordero. Y todo esto que vimos, eso lo hace que Él era, o sea, todo esto que se hacía en el Antiguo Testamento era por decir algo que señalaba el futuro. Hermanos, que el Señor les bendiga. No sé si el que está dirigiendo, no sé si va, dice que yo. Pongámonos en pie, porque solo son esos que íbamos a hablar. Miren, no los tuve ni 25 minutos. Pongámonos en pie, vamos a orar para ser despedidos.